Bueno, vamos a ver la configuración básica de permisos de ficheros y directorios en Linux. Decimos básica porque pues hay otros permisos más avanzados que luego vamos a ver en otro video. Entonces básicamente aquí lo que tengo es que vamos a crear un nuevo documento. Entonces nuevo texto y un nuevo directorio. Y en el nuevo directorio vamos a venir y vamos a crear algunos documentos. Entonces, vamos a crear, bueno, sí, hasta aquí tenemos estos. Entonces, básicamente lo que vamos a ver es lo siguiente. Entonces, aquí cuando creamos el texto, vamos a ver que aquí hay unos permisos. Entonces, cuando es un directorio, vemos que cuando listamos con ll o si no con ls-l, cuando listamos, vamos a ver que los directorios o carpetas inician por una D, así como estamos viendo acá. Y lo que son los ficheros o archivos no inician con nada, únicamente con un guión. Entonces vamos a ver que aquí tenemos diferentes permisos. Y tenemos en esta parte de acá quién es el usuario dueño del archivo del directorio y cuál es el grupo. Pues cuál es el grupo de ese archivo o directorio. Más adelante vamos a ver cómo cambiar grupos o cómo gestionar los grupos. Entonces vamos a ver lo siguiente. Aquí vemos que tenemos RW. RW significa read and write, o sea, lectura y escritura. Aquí, por ejemplo, nada más tenemos en esta parte únicamente read y read, o sea, leer y leer. Entonces, estos primeros tres, estos de acá, son para el usuario, propietario. El segundo es para el grupo y el tercero es para los otros usuarios. Usuarios diferentes a usuarios que estén en el grupo o al usuario propietario como tal. Entonces, eso tiene un acrónimo que se llama, que se le dice Hugo, o sea, Hugo. Entonces, aquí vemos Hugo. Entonces, User Group and Others y también tenemos All. Entonces, vamos a ver que tenemos Read, Write and X. RWX. Entonces, lectura, escritura y ejecución. Vamos a ver que cuando creamos un nuevo directorio, vamos a ver que aquí estos directorios se crean con todos los permisos para el usuario propietario. Para el grupo tenemos permiso de lectura y ejecución y para los otros tenemos permiso de lectura y ejecución. Para un directorio es muy importante que hayan permisos de ejecución porque es la única forma en que cuando damos cd directorio, o sea, en este caso a esta carpeta llamada directorio, vamos a ver que nos podemos pasar a ese directorio. Digamos, no, por ejemplo, nosotros fuéramos de los usuarios que no tenemos permisos de ejecución, por más que tengamos permiso de lectura y de pronto hasta de escritura, si no está el de ejecución, no podemos pasarnos al directorio. O sea, no podemos ingresar como tal al directorio como tal. Entonces, listo. Vamos a empezar entonces. El comando para cambiar los permisos se llama chmod. Si venimos acá, dice que él cambia, o sea, lo que se encarga este comando es de cambiar permisos, tanto en archivos como en directorios. Entonces podemos cambiar de dos formas. Aquí veíamos, podemos cambiarlo por nombre o por letras o por números. En este caso, el permiso de lectura lo representa el número 4, el de escritura lo representa el número 2 y el de ejecución lo representa el número 1. Y en total podemos tener hasta un número 7 en bits. Entonces vamos primero a hacerlo pero con nombre. Entonces digamos que por ejemplo acá vamos a modificar este. Entonces vamos a decirle que yo quiero que este texto se pueda ejecutar. Entonces lo que puedo hacer es voy a ejecutar chmod y yo sé que la U es de usuario. Le voy a agregar un permiso que es el de ejecución, que es la X a texto. Entonces si nuevamente miro, vamos a ver que le dimos permisos de lectura, escritura y ejecución, el que acabamos de dar acá, a
el archivo texto. Entonces, como vemos, ya se ve en verde. Esto nos sirve, por ejemplo, para cuando tenemos ficheros que son scripts. Entonces, por ejemplo, digamos, si al contrario lo que queremos es quitarle el permiso de ejecución al usuario propietario, que en este caso, ¿cuál sería? En este caso sería root. Entonces, vamos a ver que lo hacemos con menos u menos x. Entonces vemos que nuevamente ya únicamente tiene permisos de lectura y escritura. Ahora, digamos que por ejemplo le queremos dar permiso de lectura y ejecución a todos los otros usuarios, a los otros. Entonces ya sabemos que los otros son la O y vamos a decirle que vamos a añadirle permisos de lectura y escritura. Si venimos acá, vemos que, bueno, el de lectura y ejecución, bueno, entonces aquí por ejemplo podríamos decirle de una vez, si queremos, que le queremos dar todos los permisos a todo el resto de usuarios. Entonces de esta forma lo podemos hacer con letras. Entonces con más agregamos permisos y con menos quitamos. Y los permisos que tenemos para agregar sería RWX, o sea, lectura, escritura y ejecución. También podemos hacerlo de la siguiente forma. Si por ejemplo quisiéramos modificar permisos del usuario propietario, del grupo y de los otros. Entonces por ejemplo digamos, vamos a poner chmod u. Entonces decimos que el usuario propietario va a tener permiso de lectura y escritura. Que el grupo va a tener permiso únicamente de lectura. Y que los otros no van a tener ningún permiso, entonces lo dejamos sin nada después del igual y vamos a ponerlo texto. Entonces aquí en el resultado vemos usuario tiene permiso de lectura y escritura, grupo tiene únicamente permiso de lectura y los otros no tienen ningún permiso. Listo, básicamente eso sería. Ahora, por ejemplo, si nosotros queremos establecer estos permisos, por ejemplo, digamos, vamos a decir que vamos a hacer lo mismo, pero para el directorio. Entonces, si queremos ejecutar permisos y que los permisos sean tanto para el directorio como lo que hay dentro del directorio, podemos ejecutar el parámetro "-r", que es recursivo. O sea que va a aplicar los permisos tanto al directorio como a todo lo que haya dentro del directorio. Vamos a ver entonces. Aquí vamos a ver que entonces dimos permisos de lectura, todos los permisos al usuario propietario, al grupo le dimos permiso de lectura y a el resto no le dimos ningún permiso. Entonces vamos a ver acá que nos muestra lo que hay dentro del directorio. Entonces vemos que los permisos que se aplicaron fueron exactamente los mismos. Ahora, si por ejemplo nosotros quisiéramos aplicar permisos, los mismos permisos a todos, tanto al usuario como al grupo como al propietario, perdón, tanto al usuario como al grupo como a los otros, entonces vamos a poner la letra A, que A es all, o sea todos. Vamos a ver qué pasa acá y vemos que aquí le dimos todos los permisos de lectura, escritura y ejecución a todos, o sea, al usuario, al grupo y a los otros. Si miramos lo que hay dentro, vemos que los permisos también aplicaron recursivamente, o sea, tanto al directorio como a todo lo que hay dentro del directorio. Luego entonces tenemos la opción de hacerlo con números. Con números pues es un poquito más fácil a veces o más complicado. Entonces digamos que por ejemplo ponemos el número 7. Entonces el número 7, como vemos, sería la suma de todo. Sería la suma de lectura, escritura y ejecución, porque 4 más 2 más 1 son 7. Entonces digamos, vamos a ponerla acá. chmod 7, entonces 700. Entonces el primer número sería el usuario propietario, el segundo el grupo y el tercero los otros. Vamos a ver cómo se ve así. Vamos a ver que entonces texto en este caso tiene todos los permisos para el usuario, pero para el resto no le pusimos ningunos permisos. Ahora, por ejemplo, si digamos queremos ponerle al resto permisos de lectura, o sea, al grupo y a los otros. Entonces vamos, sería, ¿cuál número? Sería el 744.
Vamos a ver. Entonces, como vemos, RWX, o sea, todos los permisos para el usuario y únicamente permisos de lectura para para los otros y para el grupo. Porque como vemos, la R está representada con el número 4. Ahora podemos sumar dos números. 4 más 2 serían 6. Entonces, si queremos dar permisos de lectura y escritura, pondríamos el número 6. Entonces, por ejemplo, chmod, digamos que le vamos a dar permisos de lectura y escritura al grupo, pero no le vamos a dar ningún permiso a los otros. Vamos a ver, entonces sería 760. Vamos a ver. Entonces RWX, RW para el grupo y para el resto no le vamos a dar ningunos permisos. Lo mismo, por ejemplo, si hiciéramos 766, digamos. Entonces vamos a ver. Y aplica lo mismo. Entonces es muy fácil de entender, digamos, teniendo esta imagen de referencia donde nos muestra cada letra a qué número corresponde. Si por ejemplo pusiéramos el 5, 4 más 1, 5, entonces estaríamos dando permisos de lectura y ejecución. Si por ejemplo pusiéramos un 3, 2 más 1, entonces estaríamos dando permisos de escritura y ejecución.